Los amigos se miraron entre sí. La carcajada de la entidad antropomórfica aún resonaba en sus oídos, aguda y disonante, haciendo que sus corazones latieran con violencia. ¿Qué era eso?, tartamudeó uno de ellos, paralizado por el miedo. Zacarías, con la mirada fija en la puerta, respondió con voz baja y tensa. No lo sé. Por sus características, creo que lo único que se me viene a la mente es un Kraknir, pero sin dudas algo tiene que ver con el artefacto y al parecer la sangre de Caleb debe haberlo activado. Caleb, que había permanecido en silencio hasta entonces, se incorporó de golpe. Su rostro estaba pálido, demacrado, casi exangüe. ¿Qué quieres decir con un Kraknir y con que mi sangre activó el artefacto?, repitió con una incredulidad teñida de horror. Zacarías avanzó lentamente. Sí, Caleb, la sangre que absorbió el artefacto fue el detonante, como un catalizador. ¿Quieres decir que soy responsable de que esa cosa esté aquí?, preguntó, con la voz quebrada por la culpa y el espanto. Nadie respondió. Volvieron a mirarse, buscando en los ojos ajenos una explicación que no existía. La presencia de la entidad seguía allí, perceptible, casi tangible. ¿Qué significa esto?, insistió Caleb, preso del pánico. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con nosotros? Zacarías se acercó, intentando modular su voz con calma. No lo sabemos, Caleb, pero tenemos que entender qué está ocurriendo y cómo revertir esta situación. Esto no es aleatorio. Tiene que haber un patrón, alguna lógica. De repente, un sonido seco y metálico llegó desde el otro lado de la puerta. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, denso, casi físico, como si la criatura al otro lado contuviera la respiración, esperando el momento exacto para irrumpir. La perilla empezó a moverse con un vaivén errático y frenético, sacudiéndose como si algo la manipulase con furia descontrolada. La madera de la puerta crujió y gimió bajo la presión. La entidad parecía estar perdiendo la paciencia y su rabia se manifestaba en el golpeteo cada vez más violento. El chirrido de garras rasgando la madera llenó el aire. Era un sonido áspero, insistente, metódico, como si la criatura intentara desintegrar la puerta fibra por fibra. Los amigos contuvieron el aliento, preparados para lo peor, mientras la oscuridad de la habitación parecía comprimirse a su alrededor. Pronto, los impactos se volvieron más precisos. Pequeños cortes, limpios y profundos, comenzaron a aparecer en la superficie, como si una mano experta los trazara con precisión quirúrgica. La entidad estaba decidida a entrar y nada parecía capaz de detenerla. «Tenemos que hacer algo», gritó uno de ellos, con la voz al borde del colapso. Zacarías se levantó de un salto, el rostro endurecido por una resolución desesperada. «Vamos a bloquear la puerta», ordenó. Los amigos se apresuraron a mover muebles, sillas, cualquier objeto con masa suficiente para servir de barricada. Sabían que aquella defensa improvisada
no sería capaz de contener a la entidad durante mucho tiempo, pero tal vez les concediera unos segundos adicionales. La puerta no cedía. Los cortes se fueron articulando en un contorno circular hasta crear una pequeña abertura. En el orificio recién abierto apareció un globo ocular, un ojo antinatural, congestionado de venas oscuras, repleto de odio, que ardía con una intensidad malsana. La criatura solo se limitaba a observar. No parpadeaba, no se desplazaba, solo analizaba con una atención casi clínica. No había emoción visible, solo una furia contenida a punto de desbordarse, como la de un investigador que evalúa a un grupo de insectos antes de diseccionarlos. De pronto se escucharon ruidos en el conducto de ventilación. Algo avanzaba por allí, desplazándose con fricción controlada. El ojo desvió su mirada hacia el conducto y mientras se retiraba del círculo en la puerta, la criatura esbozó una sonrisa glacial, apenas un trazo, pero suficiente para abrir su mandíbula como una grieta en el hielo. Ese gesto mínimo bastó para helarles la sangre. En ese momento, Zacarías entendió lo que estaba sucediendo y gritó a sus amigos. Se dividió, envió a su compañero por el conducto. La criatura, al oírlo, dejó de sonreír. El ojo desapareció del agujero y aunque no podía verla por completo, la tensión en el aire delataba su molestia. Había sido descubierto su plan en plena ejecución. Zack se volvió hacia los demás con una urgencia cortante. «Rápido, necesitamos tapar el conducto de ventilación. No podemos permitir que esa cosa tenga otra vía de entrada». Se precipitaron a actuar, arrastrando los colchones hacia la rejilla de ventilación. Los colocaron de manera improvisada pero efectiva, cubriendo la abertura. El sonido del parásito, que se aproximaba con sigilo, se detuvo abruptamente, como si hubiera topado con un límite físico ineludible. Trevor, respirando entrecortadamente, tomó el mando. «Cada uno, cubra el orificio de la puerta con lo que tenga a mano», ordenó. «Bloqueen ese agujero para que la criatura no pueda anticipar nuestro siguiente movimiento». Luego agregó en voz baja: «Y salgan por el balcón hacia las habitaciones contiguas. ¡Deprisa!». Se movieron con rapidez, cubriendo el orificio con mantas. Al otro lado, la entidad comenzó a golpear con renovada ferocidad. Era como si supiera que estaba perdiendo una ventaja táctica. Cuando el orificio quedó totalmente obstruido, Trevor indicó: «Vamos, no hay tiempo». Uno a uno, salieron al balcón, cruzando a las habitaciones contiguas, con las manos temblorosas y la respiración agitada. En cuanto la entidad percibió que estaba siendo burlada, lanzó un alarido desquiciado. El sonido fue tan agudo y profundo que hizo temblar los cristales, como si el propio edificio se quejara. Zack fue el último en salir, cerrando la ventana tras de sí. Se volvió hacia los demás, la frente perlada de sudor frío. «Creo que ganamos algo de tiempo», dijo, aún jadeando. «Pero no podemos permanecer aquí. Tenemos que encontrar una vía de salida de este lugar». Cuando salieron del balcón y entraron a la habitación contigua,
Convencidos de haber obtenido un breve respiro, la ilusión se disolvió de inmediato. La criatura los estaba esperando. Erguida en medio de la penumbra, parecía haberlos precedido. El terror se apoderó de Caleb cuando la entidad habló. Su voz era un parloteo frenético, un torrente verbal dislocado, superpuesto, que chocaba contra sí mismo en un ritmo demencial. No importa a dónde huyas, la sangre me guiará hasta ti. No podrás escapar de mí. Nunca, jamás. Eres mío. Trevor se obligó a mantenerse erguido, pese al temblor involuntario que recorría su cuerpo. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, esforzándose por mantener un tono firme. «¿Por qué nos persigues?». La criatura extendió un dedo extremadamente delgado y huesudo, terminado en una uña negra y afilada como obsidiana, y apuntó directamente hacia Caleb. Sonrió, mostrando una dentadura irregular, con piezas desproporcionadas y horripilantes. Quiero lo que siempre he querido. Tu sangre la beberé, la saborearé y gritarás por mí. La habitación quedó cargada de un silencio antinatural, mientras que la criatura avanzaba con pasos calculados, casi ceremoniales, su mirada fija en Caleb. Entonces, algo se desplazó por debajo de una de las camas. Una forma oscura y sinuosa, pegada al suelo, se movió con una velocidad inhumana. Nadie alcanzó a reaccionar. Aquella masa amorfa emergió de golpe, proyectándose hacia Caleb con unas fauces desproporcionadas y llenas de dientes finos y afilados. La mandíbula sonó como una trampa para osos cerrándose en el tobillo de Caleb. No pudo evitar lanzar un grito desgarrador cuando la criatura parasitaria hundió sus dientes en la carne y el crujido del hueso fracturándose retumbó en la habitación. Los demás no supieron cómo reaccionar, solamente jadeaban de horror al presenciar la magnitud del ataque. El Kraknir estalló en carcajadas macabras, disfrutando de la escena con una morbosidad casi ceremonial. El festín ha comenzado, bramó. En medio del pánico, Derek perdió por completo la compostura. Se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta principal de la habitación, pasando a escasos centímetros de la criatura, impulsado únicamente por el instinto de supervivencia. Zack y Trevor observaron su huida con estupor. Lo más inquietante fue que la entidad no hizo el menor esfuerzo por detenerlo. Simplemente lo dejó pasar. El parásito, tras destrozar el tobillo de Caleb, lo soltó y comenzó a rodar sobre el suelo, desplazándose con una agilidad casi serpentina hacia su huésped. El anfitrión se inclinó y lo recogió con un gesto extrañamente afectuoso, acunándolo en sus brazos como una criatura predilecta. Trevor y Zacarías reaccionaron al fin. Corrieron hacia Caleb y lo incorporaron como pudieron,
sosteniéndolo entre ambos mientras él emitía gemidos ahogados de dolor. «Tenemos que salir de aquí», gritó Trevor, mirando al ente con mezcla de repulsión y pánico. Caleb ascendió débilmente, luchando por sostener la conciencia mientras lo arrastraban hacia la puerta. La mirada del anfitrión siguió cada uno de sus movimientos con una mueca de satisfacción, como si todo formara parte de un experimento que se estaba desarrollando según lo previsto. Lograron sacar a Caleb de la habitación y lo arrastraron por el pasillo del hotel. El corredor estaba sumido en penumbra. Las luces parpadeaban en intervalos irregulares, como si algo estuviera reduciendo la energía del circuito eléctrico. Avanzaron unos metros, pero el dolor y la hemorragia estaban deteriorando rápidamente el estado de Caleb. Apenas podía articular palabras. Mientras avanzaban, miraron hacia atrás varias veces. La criatura antropomorfa se asomaba por el marco de la puerta, inclinando ligeramente su cabeza, observándolos. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, empapada de sadismo, la clase de gesto que solo aparece cuando alguien disfruta viendo cómo la esperanza se apaga en los ojos de su víctima. En la penumbra del pasillo, las criaturas se desplazaban con una lentitud deliberada, casi como reptando por el suelo, como una sombra densificada. El aire se llenó de un sonido lastimero, antinatural, que parecía resonar dentro del pecho de quienes lo escuchaban. El Kragnir se inclinó hacia el suelo. Con calma apoyó una de sus extremidades en el piso y dejó que su dedo se deslizara por la sangre que escapaba de la herida abierta de Caleb. Arrastrándola hacia sí, recogió una pequeña cantidad con la uña y luego llevó el dedo ensangrentado a sus labios y lo introdujo en su boca, dejándolo reposar allí un instante. Al probarla, su rostro se endureció en una expresión de placer intenso. El Kragnir permaneció inmóvil, como si cada fibra de su cuerpo estuviera analizando, con metódica devoción, el sabor del terror recién derramado. El deleite fue simbiótico. La criatura amorfa vibró con una energía súbita y todo su cuerpo se tensó como un resorte comprimido al máximo. Luego el Kragnir dejó escapar una carcajada grave, gutural, grotesca y susurró: El momento ha llegado. Con un movimiento, depositó la masa depredadora en el suelo. Esta se proyectó hacia adelante fugazmente. En cuestión de instantes, se había aferrado a la espalda de Caleb. Sus fauces se abrieron y se cerraron con brutalidad, hundiendo los dientes en la carne, a la altura de la columna vertebral. Empezó a masticar de forma continua, cortando la piel, desgarrando músculos, rompiendo huesos. Los gritos de Caleb se propagaron por todo el corredor, rebotando en las paredes hasta que resultaba imposible distinguir de dónde provenía exactamente el dolor. Trevor y Zacarías se abalanzaron para intervenir, intentando arrancar a la criatura de la espalda de su amigo, pero se dieron cuenta enseguida de que era inútil. El parásito se había fijado tan profundamente en la columna que cualquier intento de separación equivaldría a una ejecución inmediata.
Caleb se agitaba con una fuerza desesperada. Sus ojos se abrieron de par en par, en un destello de comprensión terrible. Con voz casi inaudible, susurró: «Huyan, huyan». Era una despedida, una aceptación de que la situación había superado cualquier posibilidad de rescate. La oscuridad se cerraba alrededor de ellos, densa, opresiva. Trevor y Zacarías se miraron, sabiendo que ya no podrían hacer nada. O huían, o serían arrastrados a la misma condena. La carcajada del Kragnir resonaba en sus oídos, grabándoles que estaban ante un horror que excedía todo control humano. Solo les quedó comenzar a correr. Avanzaron apenas unos metros cuando un crujido extremo, nítido, los detuvo en seco. El sonido fue tan brutal que los obligó a girar contra su voluntad. Y lo que vieron los dejó petrificados. El anfitrión estaba agachado sobre el cuerpo de su amigo, como un niño emocionado encima de una piñata recién rota. Sus manos, manchadas de sangre hasta las muñecas, se hundían en la espalda abierta con la misma ansiedad con la que un pequeño rebusca entre montones de dulces. Cada órgano que apartaba, viscoso, palpitante, resbaladizo como un caramelo cubierto de jarabe, era tratado con un desinterés casi juguetón. Lo tomaba, lo tanteaba y lo hacía a un lado, como si no fuera el sabor que estaba buscando. La carne se abría ante sus dedos como papel de colores desgarrado, y él escarbaba más hondo, removiendo vísceras con una mezcla de impaciencia y deleite infantil. Emitía pequeños sonidos de satisfacción, casi risitas, cada vez que encontraba algo nuevo entre aquel amasijo tibio, pero seguía hurgando, obsesivo, porque su premio aún no aparecía. Entonces, de pronto, su cuerpo se tensó. Sus dedos se cerraron alrededor de algo firme, latiendo con una terquedad moribunda. Con un tirón rápido y entusiasmado, el anfitrión se irguió un poco y, alzando el brazo desde la cavidad abierta, extrajo el corazón de Caleb. Lo sostuvo en alto como un niño que entre todos los dulces por fin ha encontrado su caramelo favorito. Una sonrisa amplia y deformada se dibujó en su rostro. Sus ojos brillaron con un gozo puro, casi inocente, mientras apretaba aquel corazón aún cálido, celebrando su hallazgo con un gesto triunfal, como si aquel órgano fuera del premio mayor de una sangrienta fiesta. Mientras la criatura se deleitaba con su premio, el terror finalmente aniquiló el shock de Trevor y Zacarías. Trevor se dio la vuelta y reanudó la huida. Pero Zacarías no se movió. Dio un paso hacia adelante, acercándose lentamente a las criaturas con una expresión ambigua. Miedo, sí, pero también una curiosidad casi analítica. El anfitrión levantó la vista y clavó sus ojos en los de Zacarías. Un brillo de amarga diversión cruzó su mirada. Eres inteligente, humano. O presenciar la muerte te ha vuelto loco.
Zacarías no contestó. Simplemente observó, como si estuviera verificando una hipótesis. La oscuridad se abatió sobre ellos como un manto vivo. El aire se llenó de risas y de un júbilo deformado que parecía venir de todas direcciones a la vez. En un parpadeo, las criaturas y el cuerpo sin vida de Caleb desaparecieron, absorbidos por la penumbra. El silencio volvió, espeso e irreal. Zacarías parpadeó varias veces, desorientado. Bajó la mirada. A sus pies, brillando débilmente, se encontró la pieza de metal que había sido retirada del artefacto. Había permanecido allí, ajena a la desaparición del resto. Trevor, que se había detenido unos metros más adelante, lo observaba con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿Qué has hecho?», preguntó con la voz tensa al borde del estallido. Zacarías se volvió hacia él. La mirada de Trevor combinaba miedo, furia y desconfianza. «Lo siento, Trevor», dijo Zacarías en un tono bajo, casi reflexivo. «Tenía una teoría y no evalué todas las consecuencias. Solo vi una oportunidad para comprobar si estaba en lo cierto». «¿Te has vuelto loco?», escupió Trevor. «Pero estaba en lo correcto», añadió con firmeza Zacarías. «Estoy seguro». Trevor frunció el ceño. La ira pura dio paso, de manera gradual, a la duda y luego a una curiosidad incómoda. «¿De qué hablas?», preguntó con un tono frío. «Explícamelo». Zacarías se agachó, recogió la pieza del suelo y la sostuvo ante sus ojos. La luz mortecina del pasillo se deformó en la superficie del metal, como si fuera absorbida. «Escucha, Trevor», dijo, con una convicción inquietante. «Abrimos una puerta hacia algo que no comprendemos. Las criaturas aparecieron en cuanto retiramos esta pieza de la base del artefacto, y la sangre de Caleb fue el catalizador que activó el mecanismo. No fue casualidad, fue un protocolo preciso». Guardó un breve silencio, ordenando las ideas. «He llegado a la conclusión de que la entidad, el Kragnir, cobra la vida exclusivamente de quien lo invoca. En términos funcionales, el que lo llama paga el precio. El vínculo de sangre es unívoco». Trevor lo miró con recelo, pero cada elemento empezaba a encajar. Recordó cómo la criatura había ignorado por completo a Derek al huir. «Sí, es cierto», dijo Trevor. «Eso explicaría por qué tampoco nos atacó». Zacarías asintió. «Exacto. Es como si estuviéramos dentro de un sistema de reglas, cercano a un juego de tablero. De momento, no es nuestro turno». La sangre de Caleb inició la ronda y su vida la finalizó. Lo que hemos visto aquí reproduce ese patrón con exactitud. Trevor se frotó la frente, intentando procesar la información. «Y esa cosa», añadió Zacarías en voz baja, «su morfología, el aspecto pequeño, sus extremidades grotescas y ese color pálido enfermizo me recordaron de inmediato a algo que había leído en unos textos antiguos de mitología nórdica. Cronistas anónimos hablaban allí de una criatura de apariencia similar a la que llamaban Kragnir,
que habitaba en túneles de mina, pasadizos olvidados y grietas profundas donde la luz no entraba. En esos relatos, el Kragnir era descrito como un ser bajo, de brazos y piernas alargados en proporciones antinaturales, con dedos demasiado finos y curvados, hechos para aferrarse a la roca y a la carne por igual. Su piel era pálida como cera vieja, casi traslúcida, manchada a veces por vetas oscuras, como si la propia humedad de las cavernas se hubiera impregnado en su cuerpo. Se decía que sus ojos, hundidos y pequeños, no buscaban la luz, sino el temblor en las manos, el cambio en la respiración, cualquier señal mínima de miedo. Los textos también mencionaban que algunos tenían un familiar, una especie de mascota amorfa que los acompañaba en sus cacerías. Esa cosa era descrita como una masa blanda y fluctuante, sin forma definida, que se arrastraba pegada a su lado, deslizándose por el suelo como un charco vivo. Eran depredadores con un olfato prodigioso para percibir el miedo, criaturas extremadamente inteligentes que rara vez atacaban de inmediato. Según esos viejos escritos, el Kragnir y su acompañante solo se abalanzaban sobre la presa cuando el clímax del terror alcanzaba su punto máximo. Entendían el miedo como un cocinero entiende el tiempo de cocción. No probaban la carne hasta que la comida estaba en su punto justo. Solo entonces, cuando el pánico había madurado por completo, atacaban. Trevor respiró profundo antes de pronunciarlo. ¿Un Kragnir? Trevor tragó saliva. ¿Y eso qué implica para nosotros? Que el juego sigue activo, respondió Zacarías. Ya estamos dentro de su ámbito de acción. No podemos simplemente ignorarlo. Si existe un procedimiento de entrada, debe existir un procedimiento de salida. El artefacto es la interfaz. El Kragnir es el ejecutor del costo. Trevor lo miró con una determinación renovada, pese al miedo latente. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó. ¿Cuál es el plan? Zacarías se encogió de hombros, aunque en su mirada ya se dibujaba una dirección. No tengo un protocolo completo, admitió, pero debemos proseguir con la investigación. Primero, hay que localizar a Derek y ponerlo al tanto de lo que hemos deducido. Quiero saber dónde estuvo mientras Caleb moría. Trevor asintió. Vamos a buscarlo, y cuando lo encontremos, más vale que tenga una explicación sólida por habernos dejado atrás. Su comportamiento ya no es tolerable. Coincido, dijo Zacarías. Su patrón de conducta es un problema. Comenzaron a recorrer el hotel, llamándolo por su nombre. Subieron a los pisos superiores. Nada. Bajaron de nuevo y, al oír los gritos, de golpe se abrió una puerta de las habitaciones. Y Derek salió de allí. Su rostro estaba desencajado por la culpa que sentía al haberlos abandonado.